Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 35, donde dice: Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que nosotros también creáis. Juan desea que crean el testimonio que da, no solo del hecho en sí de la cruz, ni tampoco de la lanzada en el costado de Jesús y sus consecuencias, sino del testimonio general de cuanto ha dicho acerca del Señor. Por tanto, el interés de Juan no es que los lectores conozcan la historia de Cristo, sino los resultados de su obra para que puedan creer en él. Ya que Juan no relata lo que otros le dijeron, y esto echa por tierra la teoría de las fuentes del Evangelio, ya que no se trata de relatos que oyó o manuscritos que utilizó, sino de su propio testimonio personal. Así pues, el relato es de primera mano, hecho por un testigo presencial de los acontecimientos. Y Juan afirma que cuanto ha dicho es verdad. El uso del adjetivo verdadero, que es de toda la verdad, confirma el deseo de lo que los lectores entienden, que cuanto ha dicho y lo que sigue corresponde a un testimonio fiel y además verdadero, comprometido con la verdad, que se conforma con la realidad. Entonces podría pensarse aquí en una fórmula de juramento que garantiza ante los lectores que el testimonio es absolutamente verdadero, ya que cuando Juan escribe lo que eran de ascendencia religiosa judía, creían en que Jesús no había hecho las cosas como se decían, y que su resurrección no era verdad. Y por otro lado, los gnósticos estaban enseñando sus perniciosos engaños que generaban continuas herejías contra la verdad de quién era realmente Jesús, cuál era su obra y quiénes podían alcanzar el conocimiento elevado que suponía la verdad. Por tanto, hace aquí un paréntesis testimonial afirmando todo cuanto dice que es verdad, para que vosotros, dice, creáis, esto es, los fieles, que no vieron personalmente al Señor ni presenciaron su muerte. Así pues, Juan dice a los lectores que no solo habían de creer en la verdad del relato inmediato sobre la lanzada del soldado y la salida de sangre y agua del costado abierto del Señor, sino que también toda la verdad cristiana sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo. Continúa ahora con el versículo 36, donde dice: Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrantado hueso suyo. Nótese que la Escritura se cumplió también aquí, a ser preservadas las piernas de Jesús, de lo que había sido la instrucción a los soldados de quebrar las piernas de los reos. Pero la Escritura, citando aquí al Salmo, capítulo 34, versículo 20, anunciaba que ningún hueso del justo sería quebrado. Jesús era la realidad definitiva del Cordero de Dios, simbolizado en el Cordero Pascual, que se comía año tras año. Y la ley establecía que no podía quebrarse ningún hueso del Cordero, como así indica el libro de Éxodo capítulo 12 y versículo 46. Por tanto,
el antitipo que era Jesús, cumpliendo lo establecido para el sacrificio ritual del Cordero Pascual. Tampoco podía quebrarse ningún hueso suyo. Continúa ahora con el versículo 37, donde dice: y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Nótese que otra profecía que se cumple aquí es el cuerpo traspasado de Jesús. No solo en cuanto a los clavos de las manos y de los pies, sino también del costado. Hablando proféticamente de la restauración futura de Israel y del arrepentimiento verdadero del pueblo que vivió en rebeldía contra Dios, el profeta dice que mirarán al que traspasaron. Y nótese lo que dice Zacarías, capítulo 2 y versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 7 dice: he aquí, que vienen las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por tanto, se trata de una mirada de fe, mediante la cual recibirán la justificación y entrarán a la experiencia del reino, como Jesús dijo a Nicodemo en su conversación con él. Continúa ahora con el versículo 38, donde dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Nótese que aquí Juan introduce a una persona de la que no habla en el Evangelio. Su nombre era José. Sumamente, este nombre era muy común en toda Judea en los tiempos del Señor Jesús. Y dice que además era natural de Arimatea, ciudad situada al noroeste de Lidia, aunque también pudiera tratarse de Ramataín Sojín, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, o incluso pudiera ser de Ramá, la ciudad de Samuel, de la tribu de Efraín, como así dice el primer libro de Samuel, capítulo 1 y versículo 1. Ahora bien, no es que fuese procedente de Arimatea, sino natural de aquel lugar, como exige el hecho de la presencia del artículo que se presenta en el texto griego. Y los sinópticos destacan dos cosas de este hombre, ya que según Marcos, este hombre era un hombre noble y además miembro del Sanedrín, como dice Marcos capítulo 15 versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, y vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y por su lado Mateo dice de él que era un hombre rico. Mateo capítulo 27 versículo 57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Así pues, siendo un hombre noble y miembro del Sanedrín, quiere decir que era uno de los 70 miembros que componían el alto tribunal de Israel. Y el calificativo que le da Marcos tiene un significado muy amplio y puede traducirse por noble, es decir, decoroso, distinguido, honesto, etc. Por tanto, la nobleza de este hombre se manifestó en no participar en el delito del Sanedrín contra Jesús, como señala Lucas capítulo 23 y los versículos 50 y 51, donde dice:
Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Así pues, este hombre rogó a Pilato que le concediese llevar consigo el cuerpo de Jesús. Y Juan dice que era discípulo oculto o discípulo secreto, y da la razón de ese comportamiento cuando dice por miedo de los judíos. En el alto tribunal de Jerusalén había por lo menos 2 discípulos secretos de Jesús. Uno, y el otro era Nicodemo, ya que los líderes religiosos de Israel tenían amedrentados a las personas con la determinación de expulsión de la sinagoga, cuyos efectos se han comentado antes, especialmente en relación con el caso del ciego de nacimiento. Por tanto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Cristo y, según Marcos, lo hizo osadamente. Nótese que no era fácil, en un día como aquel, pedir algo al gobernador relacionado con Jesús, ya que este discípulo secreto de Cristo da prueba de la realidad de lo que era, atreviéndose a rogar a Pilato para que le entregase el cuerpo de Jesús y además a desafiar también las iras de los líderes religiosos de Jerusalén. De manera que no cabe duda que había por lo menos 2 cosas que se manifiestan en José de Arimatea. Primero, un profundo amor por Cristo y segundo, un respeto por la ley que establecía para él que había sido ajusticiado y colgado en un madero cuando dice que no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Y por otro lado, la ley romana concedía los cadáveres de los ajusticiados a los parientes o amigos que los solicitasen. Así pues, la petición de José de Arimatea fue respondida satisfactoriamente, de modo que el cuerpo de Jesús le fue entregado. Y José llevó el cuerpo desde el lugar de la cruz. Pareciera que el desenclavado de Cristo lo hizo José, con la ayuda que le fuera precisa. No era fácil, aquella labor que requería destreza, fuerza y material que hiciese posible retirar los clavos de la madera mientras se tenía que soportar el peso del cuerpo. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice: También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Nótese que Nicodemo aparece nuevamente en el Evangelio, con motivo de los preparativos para el entierro de Jesús. Sin duda, era otro de los discípulos secretos de Cristo. Al principio de su ministerio, lo podemos observar allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1. Y dice que vino a Jesús de noche para hablar con él sobre el problema personal en cuanto a la seguridad que tenía Nicodemo de entrar en el reino de los cielos. Por tanto, Nicodemo supo y admitió desde el principio que Jesús era el enviado de Dios, que venía como maestro. Y no sabemos cuánto pudo reconocer en un principio sobre si Jesús era el Mesías, pero probablemente lo confirmó durante el tiempo del ministerio de Jesús. Por tanto, Nicodemo, nótese que trajo una mixtura, es decir, una mezcla preparada ya, compuesta por mirra y aloes. Tengas en cuenta que la mirra se usaba para embalsamar a los cadáveres y los aloes como perfume para las camas, como así podemos observar en Proverbios capítulo 7 versículo 17. Por tanto, en general, era un perfume para los vestidos, como también señala el Salmo 45 y versículo 8.
En cambio, la mirra procedía de una resina olorosa y los aloes de una madera olorosa. El texto griego hace referencia al peso del ungüento que trajo Nicodemo, cifrándolo en aproximadamente unas 100 libras. Nótese que era sin duda una cantidad importante, ya que este compuesto se solía poner entre las sábanas o lienzos que envolvían los cadáveres, para evitar así el mal olor por la descomposición. La libra griega equivalía aproximadamente a 327 gramos, por tanto, se trataba de unos 32 kilos de ungüento. No solo era importante el peso, sino también el valor. Y esto quiere señalar que tanto José de Arimatea como Nicodemo eran hombres de buena posición social. El ungüento que se menciona se usaba en grandes cantidades para el enterramiento de reyes. Y es notable, por otro lado, observar que los discípulos públicos de Jesús, ellos habían huido y no estaban presentes, mientras que, por otro lado, los ocultos se hicieron visibles en aquella ocasión. Y esto debiera de servir este ejemplo para que no juzguemos a nuestros hermanos, ya que nosotros no sabemos cuáles son sus intenciones ni qué hay en sus corazones. Solo es potestativo de Dios ese conocimiento, pero sin duda hay algunos que no se hacen visibles en servicio y con su presencia, pero siendo hijos de Dios, estarán en disposición de hacer su obra cuando ésta sea necesaria. Continúo ahora con el versículo 40, donde dice: Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús. Y según el Evangelio de Marcos, José compró una sábana nueva y el sudario para envolver el cuerpo del Señor, como así señala el Evangelio de Marcos capítulo 15 y versículo 46. Y Nicodemo, él proveyó del compuesto aromático de mirra y aloes. Esta contribución, por otro lado, era sumamente importante, ya que suponía un desembolso grande. Y con toda seguridad, los dos discípulos secretos de Jesús debieron haberse puesto de acuerdo antes en qué cosa haría cada uno, de modo que cuando llegó el momento, los dos estaban preparados para enterrar a Jesús. Y nótese que Mateo dice que el cuerpo del Señor fue envuelto en una sábana limpia. Mateo capítulo 27, versículo 59. Tengas en cuenta que la forma habitual para preparar un cadáver para la sepultura era envolviéndolo en vendas y procedentes de paño que se cortaban en tiras estrechas. Estas vendas envolvían miembro a miembro y a medida que se hacía, se iban añadiendo las mezclas de mirra y aloes preparada. Los judíos no embalsamaban a sus muertos, sino que los preparaban de este otro modo para la sepultura. Y hasta es posible que, debido a la prisa con que debía de hacerse el enterramiento de Jesús, en la víspera del sábado, la sábana no fue cortada en tiras para vendar su cadáver, sino que se cortó en trozos mayores, a los que Juan llama los lienzos, como así dice Juan capítulo 19, versículo 40 y Juan capítulo 20 y los versículos 5 al 7. Ese es también el testimonio de Lucas cuando dice Lucas capítulo 24 y versículo 12. Así pues, los preparativos definitivos para el enterramiento quedaron pendientes para el día siguiente al sábado. Continúo ahora con el versículo 41, donde dice:
Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. En las proximidades del lugar donde Jesús había sido crucificado, había, como he leído, un huerto. El imperfecto del verbo da a entender que ya no existía ese lugar cuando Juan escribió el Evangelio. Y hasta posiblemente aquel huerto era propiedad de José de Arimatea, según una antigua tradición. En ese lugar, un sepulcro que todavía no había sido usado, nadie había sido enterrado en él, y según el Evangelio de Mateo, el mismo dueño lo había excavado, no tanto en el hecho mismo en sí de haberlo hecho con sus propias manos, sino más bien como el que había encargado su construcción. Era, por tanto, bastante frecuente encontrar en los alrededores de Jerusalén sepulcros excavados en la roca. Y hasta en ocasiones tenían varias cámaras funerarias y en otros solo una. Generalmente tenían en la cámara funeraria un banco largo de piedra o un hueco en la pared donde se colocaba el cadáver. La entrada se cerraba con una gran piedra plana en forma redondeada, semejante a una piedra de molino, pero de mayores dimensiones, que se rodaba sobre la base y parte superior de la entrada, a la que en muchas ocasiones se le había hecho huellas para sujetar también la piedra. Esta tumba estaba en un huerto, esto es, un lugar con vegetación y árboles, bien cuidado y vallado. Continúa ahora con el versículo 42, donde dice: Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Nótese que Juan da dos razones para haber enterrado a Jesús en aquel lugar. Primeramente porque era el día de la preparación de la Pascua, comienzo de la festividad, y no podía ocuparse tiempo luego de la puesta del sol. Y en segundo lugar, porque la tumba quedaba cerca, tanto de la ciudad como de donde había sido crucificado el Señor. Así pues, colocado el cuerpo muerto del Señor en el interior del sepulcro, se hizo rodar la piedra que cerraba la tumba. Esa operación era prácticamente imposible de hacer por un solo hombre, e incluso muy difícil de hacer por dos, por lo que tal vez José y Nicodemo fueron asistidos por algún criado. El tamaño de la piedra producía preocupación a las mujeres que iban al sepulcro en la mañana de la resurrección, como se puede notar, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos capítulo 16 y versículo 3. Por tanto, terminada la colocación del cuerpo en la tumba y cerrada la puerta, dejaron allí a Jesús, esperando el siguiente día después del sábado, en que pudieran regresar y abrir la puerta para preparar la sepultura definitivamente del cuerpo del Señor. Tampoco debe de dejar de mencionarse a dos grupos de personas en la sepultura de Jesús. Los apóstoles, sus discípulos especiales, habían huido, pero quedaban dos de los que nunca se significaron públicamente como tales, que hicieron el trabajo de descender al Maestro de la cruz y darle sepultura en el mejor lugar que encontraron, ya que era un sepulcro nuevo, donde aún nadie había sido puesto. Cuando los que tenían más razón como amigos suyos ya no estaban, quedaban sin embargo otros, dos a los que nadie llamaba amigos de Jesús, pero que lo eran verdaderamente, por tanto, por todo cuanto hicieron con él. Cuando había sido abandonado completamente por los suyos, por los más íntimos, pues ahí aparecen estos dos. La hora de aquel sencillo entierro ocurría al atardecer, antes de la puesta del sol. No podía dejarse para otro momento porque,
con el ocaso de ese día comenzaba el solemne del sábado de la semana de la Pascua. Así pues, fue en esa ocasión tan singular cuando Dios puso en el corazón de José y de Nicodemo el ánimo y la disposición para llevar a cabo todo cuanto hicieron. Y además, los otros discípulos, los apóstoles, no dispondrían en aquellos momentos de los recursos económicos y también sociales necesarios para dar sepultura de aquella forma al cuerpo muerto del Señor Jesús. Ya que, según como dice Mateo, capítulo 27, versículo 61, por lo menos 2 de las mujeres que estuvieron cerca de la cruz acompañaron a José de Arimatea y a Nicodemo en la sepultura del Señor. No tuvieron que ir lejos, por cuanto el huerto estaba cerca del Gólgota. Ni por un momento quisieron dejar de estar presentes en lo relacionado con las tareas propias que debían de hacerse con Jesús, una vez muerto. Y hasta es posible que hubiesen hablado con José y Nicodemo, para que los preparativos que se hicieron con tanta celeridad el día de la muerte del Señor se completaran definitivamente pasado el sábado. A las 2 mujeres le interesaba saber exactamente el lugar a donde habían puesto el cuerpo del Señor. No se nombra a más gentes en el sepelio del Señor. No cabe duda que el grupo que le acompañó hasta el sepulcro era bien pequeño. Posiblemente podrían ser 4 personas que estuvieron presentes en el acto de colocarlo en el sepulcro: José, Nicodemo, María Magdalena y la otra María, que probablemente será María, la madre de Santiago y José, ya que el Evangelio de Mateo dice que las 2 estaban sentadas delante del sepulcro. Las muchas horas de la cruz habían hecho mella en sus fuerzas y necesitaban estar sentadas viendo cómo era colocado el Señor en el interior de la tumba. Lucas capítulo 23, versículo 55. Ellas estaban en la disposición de volver con más calma, pasado el día de reposo, para ultimar mejor la tarea de preparar el cuerpo del Señor. Luego también ellas se retiraron del lugar. Y voy concluyendo ya con esto. Pablo, el apóstol, dijo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Nótese que Pablo dice aquí, en este versículo, en la última parte, que el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estimado y estimada oyente, ¿puedes tú decir como dijo Pablo, y millones de personas lo seguimos diciendo en el día de hoy? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es por eso que, amigo y amiga oyente, ya que Cristo, Él fue el primero en dar el primer paso, cuando dice que Él te amó cuando tú no le amabas, y además se entregó por ti cuando tú lo rechazabas. Pero es que ahora tú has escuchado su palabra y has visto que Él te amó con amor eterno, porque Él te ama para darte salvación y vida eterna. A ti, que eres una persona pecadora como yo y como todos, que hemos tenido que venir a Él a pedirle perdón por nuestras rebeliones. Es por eso que ahora yo te animo a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a aquel que te ama con amor eterno y que dio su vida por ti. Esto es, por Cristo Jesús. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, quiero, en primer lugar, pedirte perdón por todos mis pecados, y quiero también darte gracias por amarme hasta el punto de haber dado tu vida por mí.
En este momento yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.